te conocí por fe, confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. La senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. Decimos, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Decimos que nuestro Dios es un Dios bueno. De gracia, por sus atrios alabar, entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová, alabarle a son de trompetas, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia, porque bueno es Dios. Al Señor en esta noche. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo el ser. Ven, ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es
lo bueno, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Amén. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén. Estamos viajando a Fray Bentos los fines de semana y estamos teniendo un culto los domingos a las 10 de la mañana con predicación de la palabra. Tenemos proyectos de trabajar con jóvenes, con niños, con adultos y bueno, gracias a Dios la obra va marchando. Llamado fui yo para anunciar de tu perfecto plan, hablar de Jesús y ser la luz. Me has llamado a conocer tu voluntad. Bueno, los hombres nos seguimos reuniendo los martes a las 20 horas. Eres mi Dios, has transformado mi corazón, testigo soy. Bueno, con las mujeres, las damas, la unión femenil, vamos a comenzar nuestra reunión semanal y nos reuniremos todos los jueves a las 17 horas. Los jóvenes y adolescentes nos juntamos los jueves a las 20 y 30 horas, en donde primero que nada compartimos versículos que sentimos que nos hablaron en la semana. También tenemos alabanzas y tenemos un tiempo de discipulado en que vamos los varones por un lado y las mujeres por otro y hablamos temas más en profundidad para cada momento. Y también después finalizamos compartiendo los motivos de oración que tiene cada uno. Muy pronto empieza la escuelita bíblica. Los esperamos a todos los niños. Los adolescentes nos reunimos los sábados a las 18:30. Es una reunión donde jugamos juegos de mesa, jugamos juegos juntos, nos divertimos. Hay una pequeña reflexión que es enfocada a los adolescentes para que ellos puedan entender y puedan divertirse. Luego a las 20, de 20 a 20:30 tenemos el tiempo de alabanza que lo compartimos junto con los jóvenes. Los esperamos. Jóvenes, los esperamos los sábados a las 20 horas, donde vamos a cantar al Señor y aprender juntos de su palabra. El tema de este mes tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y el lema de este mes, que sale ahí atrás, en la pantalla aquí, es ¿superficial o sobrenatural?
Y suena pregunta, y suena pregunta personal, donde cada uno tendrá que dar su respuesta delante de Dios. Y hermanos, necesitamos crecer espiritualmente todos. Y esto es una responsabilidad de cada uno. La iglesia ofrece los medios de ayuda para que podamos crecer, pero cada uno es responsable delante de Dios de su crecimiento espiritual. Cada uno de nosotros. Y bueno, hoy quiero hablar de algo que necesitamos tener cuidado, ¿no? En el sentido de revisar, a ver cómo está nuestra vida en cuanto a esto, ¿no? Creciendo en sabiduría, crecer en sabiduría. Si necesitamos tener una referencia para ver cómo va nuestro crecimiento espiritual, nada mejor que revisar a ver cuán sabios somos. Hay decisiones que tenemos que tomar todos los días, no importa la edad, y en diferentes niveles de responsabilidad, pero cada decisión implica responsabilidad. Y nosotros tenemos que decidir bien, porque las decisiones basadas en la oración y basadas en la voluntad de Dios traen bendición. Aquellas que no son decisiones basadas en lo que Dios quiere para nosotros no salen bien y generan consecuencias negativas, ¿no? Entonces necesitamos crecer en sabiduría para la toma de decisiones. Y esto es parte también de nuestro crecimiento espiritual. Les invito a abrir la Biblia en Santiago capítulo 3. Vamos a leer desde los versículos 13 al 18. Este año estamos usando esta carta de Santiago. Allá por el final de la Biblia va a salir acá el pasaje también. Para aquellos que por ahí la letra les favorece el tamaño de la letra, digamos, ¿no? Santiago 3 del 13 al 18. La sabiduría de lo alto se titula el pasaje. Vamos a hablar de la sabiduría y vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos en esta materia. Comienza diciendo acá el versículo 13. Santiago, el que escribe esta carta. Recuerde que Santiago fue uno de los hermanos de Jesús. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a estar usando otros pasajes bíblicos para complementar la enseñanza, ¿no? Bueno, hermano, miren qué pregunta, ¿no? Hace aquí Santiago, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Imagínense que hoy se parara acá alguien y nos hiciera esa pregunta a todos los que estamos acá. A ver, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros, entre todos los que estamos acá? Es como si él entonces estuviera en una reunión e hiciera esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son sabios? Tal vez algunos orgullosos se jactarían, ¿no? Levantando la mano, poniéndose de pie. Claro, Santiago en este tiempo se lo está diciendo también a aquellos que se consideran teólogos, entendidos, maestros de la palabra de Dios, maestros de la ley. Y entonces acá Santiago los está desafiando, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son sabios?
Y si levanta la mano alguno, ahí viene la respuesta de Santiago, a continuación acá en el versículo, ¿no? Muéstrenme cuán sabios son. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, Santiago acá está queriendo saber no solo el tema de la salvación de ellos, sino también la sabiduría. Porque podemos ser creyentes, podemos ser hijos de Dios y no buscar la sabiduría de Dios. Y esto es parte del crecimiento espiritual y es algo que tenemos que examinar también en nuestra vida, en nuestro corazón. En este análisis que voy a estar haciendo en este mensaje y en el que viene voy a estar hablando del valor de la sabiduría, de las virtudes de la sabiduría y de la victoria de la sabiduría que están comprendidas en estos versículos que hemos leído recién. Primero, vamos a hablar de el valor de la sabiduría. ¿Será que tiene valor la sabiduría? ¿Será que tiene valor? La sabiduría es mucho más importante, hermano, que el poder financiero o que el conocimiento académico. Nosotros andamos corriendo en esta sociedad atrás de eso. Y los cristianos muchas veces perdemos el foco y también entramos en lo mismo, ¿no? Ambición económica y conocimiento, ¿no? Porque claro, hay una frase muy famosa que dice, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces como que andamos también todos detrás de eso, ¿verdad? A mí me toca trabajar y en mi lugar de trabajo se compite, entre comillas, ¿no? En el sentido de que hay un puntaje que ordena, hay un escalafón que ordena a los profesores. Y bueno, todos quieren estar en los primeros lugares, porque aquellos que están en los primeros lugares tienen la posibilidad de elegir las mejores horas, los mejores grupos, ¿no? Y todo el mundo anda detrás de esto. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Bueno, voy a otro pasaje aquí. No podemos hablar de sabiduría sin acudir a Proverbios. Al libro de Proverbios escrito por el rey Salomón, un rey sabio, un rey que le pidió sabiduría al Señor. Y ahora vamos a hacer mención de eso. Pero vayamos ahí a Proverbios 3, versículos 13 al 17. Y vamos a ver qué nos dice acá la palabra del Señor. Es para ti, es para mí. Y vamos a examinar a ver cómo está nuestra vida, hermano, en torno a lo que nos enseña la palabra. A ver, dice así, bienaventurado el hombre. Acá está hablando en sentido genérico, ¿no? El ser humano, ¿no? Que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Acá ya la palabra del Señor nos está diciendo. Cuidado, la sabiduría vale más. La sabiduría es mucho más importante que el poder económico. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, dice. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Hermano, dichoso el hombre o la mujer que encuentran la sabiduría. Pero la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios. Está a tu alcance, está a mi alcance. Bienaventurados aquellos que hallan la sabiduría, hermano. Y miren que a veces, hermano, nos ponemos necios los cristianos, somos cabeza dura, nos damos de cabeza contra la pared, nos lastimamos a nosotros mismos en diversas áreas de la vida por decisiones que vamos tomando. Cuando tenemos a nuestro alcance una fuente inagotable de sabiduría ofrecida por el Señor. Una vez leí en un periódico, lo puse hoy en el devocional de la mañana, leí en el periódico que un banco europeo transfirió a otro, en otra parte del mundo, 7 billones de dólares. Yo no tengo ni idea de lo que es eso, ¿no? Esa cantidad, 7 billones de dólares.
Y dice que, bueno, en esa operación bancaria aparecían fotos ahí, 10 policías de élite, armados con ametralladoras, ¿no? Todo un equipo de seguridad, chalecos de seguridad, antibalas, ¿no? Bueno, sofisticados equipos electrónicos de comunicaciones, helicópteros especiales, un carro blindado que transportaba los 7 billones de dólares. Y ese es el valor que la sociedad y el mundo en el cual vivimos le da a las cosas, ¿no? Para eso hay seguridad, para eso hay cuidado y gente especializada en cuidar eso, ¿no? Ahora, ¿cuánta fuerza policial se necesitaría para transportar un cargamento que viene del cielo y que es eterno, que es divino y que es la sabiduría que proviene de parte de Dios? ¿Será que estaríamos dispuestos, ¿no?, a disponer de semejante cuidado y vigilancia para eso, ¿verdad? Y bueno, acá también con este ejemplo lo que quiero rescatar es que hasta qué punto nosotros, ¿verdad?, estaríamos dispuestos a sacrificar, ¿no?, riquezas por seguir la enseñanza de la palabra del Señor. A ver, creo que el Señor nos puede dar riquezas. Creo también que no todos van a tener riqueza, vamos a tener riquezas. Creo sí que algunas determinadas personas y con un propósito de parte de Dios. Pero tampoco con esto estamos diciendo que esas personas tengan que poner en primer lugar la riqueza antes que Dios. No importa la condición económica, acá lo que importa sí es, en tu escala de valores, ¿quién está primero? ¿Están las riquezas? ¿Te desvives por eso? Porque decirlo, uno puede decir, sí, para mí está Dios en primer lugar. Está, pero ¿y tu vida acompaña eso? ¿O no será que vivimos día y noche pensando en cómo mantener nuestra economía? ¿Cómo será que tenemos que tapar este agujero aquí y allá? Y la vida se nos va en eso y descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con el Señor. Vayamos a otro pasaje más. Eclesiastés 9, del 16 al 18. ¿Cuánta enseñanza hay en la Biblia sobre esto? Recordemos que Eclesiastés, según los teólogos, también fue escrito por Salomón. Y ya fue escrito en su ancianidad, ya con mayor experiencia, ¿no? Eclesiastés 9, del 16 al 18. Dice, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. La Biblia lo está diciendo. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Observen que Señor está con minúscula. No se está refiriendo a Dios ni a Jesús, ¿verdad? Señor con minúscula, Señor, alguien que tiene una posición económica, ¿no? Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Bueno, bien, el pecado nos corrompe, ¿no? El pecado tapa todo aquello que proviene de Dios para nuestro bien. Y por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y constantemente pedir al Señor que nos dé sabiduría. Ahora, ¿creemos que es mejor mismo la sabiduría que las armas de guerra? ¿Nos falta algún cristiano por ahí que tenga algún arma ahí en su casa guardada por las dudas? Por las dudas yo la tengo. Yo creo en Dios, pero por la duda tengo ahí un arma guardada. Yo creo que Dios me cuida, yo dependo del Señor, pero por la duda tengo un rifle ahí guardadito. Miren que esas cosas se escuchan, ¿verdad? Y querido hermano, nosotros necesitamos en nuestros gobiernos no tanta fuerza pública, aunque alguno me dirá, bueno, con tanta inseguridad sí que se necesita. ¿Es verdad? Sí, claro que sí.
Pero necesitamos, antes que eso, cristianos que estén en el gobierno comprometidos, ¿no? Comprometidos con los principios de la palabra del Señor, que tengan la sabiduría de Dios, que no sean solamente inteligentes, entendidos, que hayan sido estudiosos en las mejores universidades, que sean genuinamente sabios, que tengan la sabiduría de Dios. Y necesitamos en todos los órdenes de la vida cristianos que caminen en los caminos de Dios, que no se avergüencen de postrarse delante de Dios, que no tengan vergüenza de orar a Dios. A veces uno va a un restaurante o al carrito de la esquina, ¿no?, a comer una hamburguesa o un pancho con los amigos, ¿no?, con los jóvenes de la iglesia, por ejemplo. Vamos a comer unas pizzas a tal lugar y estamos ahí, nos sirvieron. ¿Y qué acostumbramos a hacer los cristianos antes de comer? Que no se pierda nunca esto, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Y dar gracias al Señor. Pero a veces estamos en un lugar público a la vista de todos y decimos, no, la oración la dejamos para casa. Ahora acá no. Hermanos, necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, chicos y chicas, que no tengan vergüenza de orar a Dios, que estén dispuestos a darle valor a la sabiduría de lo alto y no a las cosas terrenales, ¿verdad? Y andar tan preocupado en todo eso que la sociedad hoy nos pone en primer lugar. Bueno, Salomón fue un gobernador, fue un rey, fue un hombre de Dios, que hizo ni bien asume, digamos, en su gobierno. Bueno, Segunda de Crónicas 1, ahí en el Antiguo Testamento. Está bueno registrar estas citas y en el transcurso de la semana volver a leerlas, ¿no? Porque seguramente Dios tiene muchas cosas para decirnos en mayor profundidad incluso, ¿no? Segunda de Crónicas 1, del 10 al 12, dice, Salomón, ¿no?, le pide a Dios, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hermano, qué ejemplo maravilloso acá nos regala la palabra del Señor. Un hombre que tenía una responsabilidad muy grande, la de gobernar una nación. Sin embargo, no pidió ejércitos poderosos, no pidió riquezas para él o para poder gobernar. Pidió sabiduría y ciencia a Dios. Dios respondió a su oración y le dio más de lo que él pidió y más de lo que él seguramente pensaba que iba a recibir. Pero de esto se trata, hermano, que esta sea nuestra escala de valores, ¿no? Señor, dame sabiduría. Y ahí en el lugar donde me toca trabajar, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. A veces hay charlatanerías y comentarios y uno entra en la rosca y hace lo que otros hacen. ¿Agrada eso a Dios? ¿Traerá bendición eso a tu vida? En el lugar de estudios también. A veces estamos estudiando y bueno, uno está dedicando un tiempo, hay una familia detrás, ¿no?, animándonos para estudiar, y por ahí uno se junta con algunos otros, ¿no? Y hoy no estaría bueno para no estudiar, podíamos hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay que orar y pedirle al Señor sabiduría. En el lugar donde uno está hay responsabilidades que cumplir. En los ministerios donde nos toca servir también necesitamos pedirle al Señor, Señor, sabiduría, Señor. Sabiduría en casa, con nuestra familia. Hermano, hay muchas cosas en juego. Y las cosas espirituales, recuerdan que tienen un valor eterno.
a diferencia de las cosas materiales. Por lo tanto, tenemos que pedirle esto al Señor, hermano. Esta fue la petición que Salomón le hizo a Dios. Voy a Proverbios, pero esta vez capítulo 4, versículos 4 al 8. Dice allí la palabra del Señor: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Insiste, ¿no? Insiste el escritor. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Quiero aclarar que la inteligencia aquí es el conocimiento que necesitamos, ya sea para administrar esa riqueza, en este caso aquí que escribe el escritor, o en el ámbito donde nos toque a nosotros desenvolvernos. Necesitamos aprender, necesitamos estudiar, necesitamos orar por nuestros estudiantes. No dejen de estudiar. El Señor está diciendo aquí, adquiere inteligencia. Y la inteligencia está relacionada con el estudio, con la capacitación, con la posibilidad que tenemos de aprender cosas que nos van a ayudar para desempeñarnos y para servir al Señor también. Pero recuerda, primero la sabiduría, después la inteligencia, ¿no? Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará, la sabiduría, ¿no? Cuando tú la hayas abrazado, ¿no? Hermano, necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Y acá está diciendo que es bueno también pedir y adquirir sabiduría, pero es mejor aún en la escala de valores de Dios adquirir sabiduría. Bien, en este caso acá también tengamos presente que sabiduría e inteligencia o conocimiento van juntos, están como estrechamente ligados, ¿verdad? Entonces, qué bueno es ser sabio y entendido. Recuerden que la pregunta de Santiago era esa, ¿no? ¿Quién entre ustedes es sabio y entendido? Tiene conocimiento, pero al mismo tiempo tiene la sabiduría del Señor, ¿verdad? La sabiduría siempre está en primer lugar, hermano. Un hombre que tiene conocimiento sin sabiduría seguramente se va a jactar de ese conocimiento. Tarde o temprano se va a agrandar, ¿no? Mirá lo que sé más que los demás. Saqué tal puntaje en tal prueba, superé a todos. Quedé en primer lugar, wow. Cuán inteligente soy, ¿verdad? Entonces, una inteligencia sin sabiduría es peligrosa y genera esto, ¿verdad? Por eso, la palabra de Dios dice, bueno, adquirí inteligencia, sí, pero recordá la sabiduría primero, porque de lo contrario, solamente el entendimiento te puede hacer mal, puedes hacer un mal uso de ese entendimiento. ¿Bien? ¿Es así? Puede enorgullecernos. ¿Ah? En cambio, la sabiduría que proviene de Dios nunca va a hacer eso. Al contrario, nos va a bajar. Nos va a recordar quién somos delante de Dios. La sabiduría se humilla porque uno se da cuenta de que sabe poco. Delante de Dios no sabe nada. Y qué bueno es reconocer eso cada tanto. Que necesitamos más de Dios porque hay cosas que nos han superado. Entonces, hermano, la sabiduría nos da la habilidad de aplicar ese conocimiento, esa inteligencia que vamos adquiriendo. Leía sobre la biografía de Einstein. Tenía mucho conocimiento, sin duda, muy inteligente. No tenía la sabiduría de Dios. Es bueno aclarar eso, ¿verdad? Por lo menos uno nunca vio no leyó nunca una confesión
de Einstein en donde dijera, bueno, Dios está por encima de todo. Es más, dice que cuando ya estaba por morir, escribió lo siguiente: me siento como un hombre encadenado. Si solo pudiera liberarme de las cadenas de mi pequeñez intelectual, hasta ahí suena bien, entonces podría entender el universo en el cual vivo. No confiesa a Dios en ningún momento, ¿no? Y queda ahí encerradito en lo que él pudo haber estudiado. Y hermano, lo que nosotros podemos haber estudiado en el área que sea, delante de Dios, eso no tiene ningún valor. Por más que nosotros nos jactemos y por más que se nos abran puertas y otros nos reciban diciendo, wow, qué sabiduría, qué conocimiento que tiene esta persona. Bien, ¿qué dice Jesús sobre la sabiduría? Mateo 11, 25. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere al misterio del Evangelio, ¿verdad? Se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a los principios del reino de Dios. Recuerde que hay dos reinos, hermano. Recuerda, ¿no? Hay dos reinos. Un reino que no es de Dios y un reino que sí es de Dios y que tiene otros principios muy diferentes a los reinos, al reino que no es de Dios. Y dice que Dios escondió esas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Y este término niños acá implica muchas cosas. Se refiere a los niños, sí, porque los niños tienen una pureza natural de respeto hacia las personas mayores, por ejemplo, de reverencia, de dependencia hacia otras personas. Un niño espiritual, por ejemplo, depende de Dios. Ahora, amén por los niños espirituales. Pero cuidado con envanecernos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual y creer que ya no tenemos dependencia de Dios. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, me parece, en la iglesia es rendir cuentas. Rendirnos cuentas los unos de los otros. Nos cuesta, ¿no? Cuando uno falta, por ejemplo, y no puede venir, qué bueno es avisarle a otro hermano, a un líder, ¿no? A un líder, ¿no? Avisarle, mirá, no vamos, estamos viajando. Por eso no vamos al culto hoy, ¿no? Y entonces el líder, que tiene una determinada madurez espiritual, enseguida va a estar orando por tu vida. Y seguramente lo va a comentar tal vez con otros líderes para que estén sabiendo, miren, hay una familia que no va a estar este domingo, vamos a estar orando por ellos, ¿no? Y ahí todos los cubrimos en oración. Esto es estar en un mismo sentir cuando dice la palabra de Dios. Pero nos cuesta eso, ¿verdad? Nos cuesta, no hemos aprendido. Muchas iglesias no han enseñado esto. Y uno ha crecido y ha andado en la vida pensando que bueno, que yo me manejo solo. Y dejamos de lado las enseñanzas que hablan de que la iglesia es un cuerpo y que los miembros están entrelazados entre sí, interconectados. Nos olvidamos que la Biblia dice que somos la familia de la fe. Y una familia se comunica constantemente, ¿verdad? Pero a veces nosotros no aplicamos eso para la iglesia, ¿verdad? Y parece ser que si uno dijera qué es lo que va a hacer, es como que no, voy a dejar que se metan en mi vida, ¿no? Entonces está ese principio que es humano y hasta satánico incluso, ¿tá? Y que tiene que ver con el orgullo de uno, ¿no? De no querer depender de otros. Bien, es un principio del reino de Dios este. Es un principio del reino de Dios y está escondido. Está escondido, ¿no? Pero Dios se lo revela a los niños, a aquellos que se sienten más chicos delante de Dios, ¿verdad? Y rinden su vida enteramente al Señor. Primera de Corintios 1, del 18 al 25, también habla de la sabiduría.
Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sabiduría, palabra de Dios. Hermanos, a veces leemos tan poco la palabra de Dios. Si hoy fuéramos, si el Señor nos preguntara hoy, tuviéramos que decirle a Dios, no a nosotros, ¿cuánto hemos leído de la Biblia en esta semana? ¿Qué responderíamos, no? Porque a Dios no le podemos esconder nada, ¿no? Ahí está la fuente de la sabiduría, sin embargo, parece que no nos interesara. Y a veces actuamos por influencia de nuestra humanidad, de nuestra prudencia, de nuestra mente, y así nos va. Poca lectura de la palabra de Dios. Dios te habla a través de la palabra. Y a veces no escuchamos la voz de Dios, claro. Si no leemos la palabra, difícilmente vamos a escuchar a Dios, ¿no? Y cada vez que Dios nos habla, Él nos va a llevar a la palabra. Él nos va a llevar a la palabra. El pastor con quien yo me formé me decía, Andrés, ¿qué te habló Dios? Estábamos hablando de un tema ahí con el pastor, yo estaba desconforme, ¿no? ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios? Ah, me dijo tal cosa, pastor. Bien, ¿y en qué pasaje de la Biblia está basado eso? Porque Dios te lleva a la Biblia, a su palabra. Porque es la palabra de Dios, Él habla a través de su palabra. No estamos acostumbrados nosotros a actuar así. Nosotros estamos acostumbrados, Dios me dijo, sí, y sacamos palabras nuestras, lo que nosotros interpretamos, pensamos. Dios siempre te va a llevar a la palabra. Y mientras vas leyendo la palabra en la semana, y vas estudiando la palabra de Dios en la semana, ahí te vas a ir dando cuenta que Dios te está hablando en relación a ese tema del cual vos venías orando y te traía tan preocupado, y entonces el Señor te habla a través de la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿La estudias con regularidad? Ahí está la fuente. Dice, versículo 19, 1 Corintios 1, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sabio y entendido, lejos de Dios, ¿verdad? Tengamos presente eso aquí, ¿no? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era una persona que tenía autoridad y conocimiento en los tiempos de Jesús y de los primeros cristianos, ¿no? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Saben usted quién es el disputador de este siglo, no? ¿Quién es? Es Satanás, ¿verdad? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y yo creo que sí, ¿verdad? Hoy le llamamos bueno a cualquier cosa. Hay principios que se están torciendo hoy y muchos hablan incluso hasta en nombre de Dios, ¿no? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, cuando alguno te diga, che, vos estás medio loquito, ¿no? Vas a la iglesia. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? ¿Cuántas cosas, verdad, te estás perdiendo? Nos dicen las demás personas y vos perdiendo tiempo en la iglesia, ¿no? Bien, y continúa diciendo la palabra del Señor, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Miren que nuestra cultura deriva de los griegos, así que nosotros estamos ahí también. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, cuando vengan esas circunstancias donde te lleve puesta la vida,
los problemas de la vida. Recuerda, hermano, que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no se ha olvidado de ti. Acudí a la sabiduría de Dios. Orá al Señor y pedile sabiduría en medio de tus quebrantos. Y Él entonces nos hará fuertes. Promesa de Dios. Hay otros pasajes que también hablan de esto. Entonces Dios entrelaza la sabiduría con el conocimiento, con la inteligencia, pero siempre la sabiduría está en primer lugar, porque un hombre sabio puede adquirir conocimiento, claro que sí, mediante el estudio. Bien, la Biblia nos anima a que estudiemos. No pensemos que el estudio es negativo. A veces yo, no acá, por las dudas, ¿no? Conversando con otros, le he preguntado, che, ¿y cómo son los estudios bíblicos? ¿Cómo es la dinámica de estudio bíblico ahí en la iglesia de ustedes? Nosotros no estudiamos la Biblia, me dijo una vez. Una persona, no estudiamos la Biblia. Ah, no. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Creemos que el Espíritu Santo nos capacita. La Biblia dice, sí, claro, que nos capacita, ¿no? Y entiende, esta persona entiende, ¿no?, que el estudio no sirve para nada, ¿no? Y bueno, según de Timoteo 2:15, por ejemplo, aquí donde el apóstol Pablo está hablando con su discípulo Timoteo, dice lo siguiente, hermano. A ver, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Alguno dirá, claro, aprobado en términos espirituales, que esté bien delante de Dios, que su vida esté en orden. Sí, pero continúa diciendo el pasaje, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para usar bien la palabra de verdad, que es la Biblia, ¿no?, hay que estudiarla, hay que escudriñarla. Por eso nosotros acá en la iglesia siempre estimulamos, ¿no?, a ser parte de un grupo de discipulado, porque nos ayuda en el estudio de la Biblia, entre otras cosas, ¿verdad? Por eso estamos estimulando a que estudien, por ejemplo, en el centro de extensión los miembros de la iglesia. A veces hay muy poca respuesta en cuanto a eso, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, yo soy un autodidacta, yo me formo a mí mismo. Bueno, hay que tener cuidado, porque no todo lo que circula en internet está muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, hermano, no rechaces la capacitación, el estudio, porque Dios no está en contra de eso. Dios no está diciendo, no, desechá esto y toma esto otro. No. A ver, sé un entendido, tené conocimiento, pero poné por encima la sabiduría de Dios. ¿Ok? Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mucha condenación. A ver, acá hay una advertencia de Santiago diciendo, cuidado, hay gente que no está probada, hay gente que no se ha preparado, hay gente que no se ha capacitado en la palabra de Dios para enseñarla. Entonces enseña cualquier cosa, ¿no? Porque uno no puede dar algo que no tiene, o que tiene mal, lo va a dar mal, ¿verdad? Entonces es un tema serio también, el estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? Doy gracias al Señor por los maestros de nuestra iglesia y por aquellos que son parte del equipo también de los maestros, no solamente en la escuelita, sino también en los grupos discipulados. Pero en la escuelita, ¿no?, ahí hay muchos colaboradores que están aprendiendo al lado de un maestro, ¿no? Maestro y discípulo, ¿no? Y tenemos que capacitarnos, claro que sí. Tenemos que ir a más. El estudio de la palabra requiere mayor capacitación, mayor inversión de parte nuestra en cuanto a tiempo, a recursos. No podemos, ¿verdad?, estar enseñando a otros si no estamos capacitados. Y hermano, un cristiano tiene que capacitarse más. No puede quedarse y estancarse en el conocimiento de la palabra del Señor. Dios quiere usarte y Dios va a poner a otros bajo tu influencia.
¿Y qué les vas a enseñar? Tenés que enseñarle la palabra del Señor. Y para eso es necesario escudriñarla. Escudriñar las Escrituras, dice. Escudriñar es analizar, es ir al meollo, es profundizar, ¿verdad?, en el estudio de la palabra. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, hermano, tengamos presente esta enseñanza en cuanto a la capacitación y a la formación, ¿verdad? Bueno, acá anoté una anécdota que la encontré por ahí, que me gustó, relacionada con esto, que un gran predicador había estudiado la palabra de Dios, fue a predicar en una iglesia y animaba a los hermanos a que profundizaran en el estudio de las Escrituras. Fue invitado a una iglesia, ¿no? Esa iglesia no tenía pastor y él fue a predicar, ¿no? Y un miembro de la iglesia que no tenía mucho interés en aprender las Escrituras, le dijo, ¿no?, burlándose, ¿no cree que Dios no necesita que usted sea educado? O en otras palabras, Dios no necesita su educación. Dios no necesita tus estudios. Dios no está necesitando eso. Y el pastor le contestó, estoy seguro que Dios no necesita mi educación, pero hermano, ¿no cree que Dios no necesita su ignorancia? También pensemos en eso, ¿verdad? También pensemos, ¿qué es lo que necesita el Señor? Y yo creo, hermano, que una vez que le preguntamos a Dios en oración estas cosas, Él nos responde con mucha claridad. No hay pretexto para mantenernos en ignorancia espiritual. Y hermano, el desafío es que podamos leer, por ejemplo, ¿no?, un capítulo de la Biblia por día. Tenemos un cuaderno ahí al lado, leemos un capítulo por día, no es tanto, hermano. Y ahí anotamos, ¿no?, aquellas cosas que entendimos en una columna, ¿qué fue lo que entendí? Y en otra columna, ¿qué fue lo que no entendí? Y se lo preguntaré a un hermano, líder de la iglesia, un maestro, ¿no?, de la iglesia, y de esa forma estaremos creciendo, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra del Señor. Bien, hermano, Santiago 1:5. Este versículo sé que la hermana Isabel lo sabe de memoria. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amén, abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice, ¿no? Le será dada. Dios te da sabiduría si se la pides al Señor. Y en abundancia y sin reproche, ¿no? Como para que no quede la menor duda. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que la sabiduría nos es dada. El conocimiento lo adquirimos nosotros por nuestra propia capacidad, por nuestro propio empeño. Ahora, la sabiduría la da Dios. Esa la da Dios y no la da cualquiera. Se la da a sus hijos, ¿verdad? Y hay hijos que no le piden esta sabiduría al Señor. Por eso el escritor dice, bueno, ¿qué está pasando acá entre nosotros? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la va a dar. Él nos va a dar sabiduría a la hora de tomar decisiones, ¿no? Acudir al Señor en oración. Bien, otro aspecto aquí que quiero destacar tiene que ver con las virtudes de la sabiduría. ¿Qué beneficios tiene la sabiduría para nosotros, no? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que la sabiduría no es algo abstracto, no es algo así que queda en el conocimiento, en la mente de uno nomás, y no tiene aplicación en la realidad. ¿Tá? Una vez había un hermano que él decía que él amaba a los niños. Yo amo a los niños, ¿tá? Decía este hermano, ¿no?, en una iglesia donde estuve. Y entonces una vez pusieron bitumen en la vereda, cemento, en la vereda de su casa, y los niños del barrio, ¿qué hicieron? Pusieron las huellas de los pies, de las manos, escribieron cosas, ¿tá?
Y el hermano que amaba a los niños salió, y vio aquello y quedó enloquecido, ¿no? Y se le terminó el amor por los niños. Y alguien le dijo, pero usted no dijo que amaba a los niños. No, yo lo armaba en la teoría, pero en la práctica no. Se le terminó el amor por los niños. Y la sabiduría es lo mismo, ¿no? La sabiduría no puede quedar solo en lo teórico. La sabiduría tiene que aplicarse a la vida práctica del día a día. Yo voy a comprar al almacén, tengo que pedir la sabiduría al Señor. Yo estoy buscando un precio, ¿no? Yo estoy distribuyendo mi horario, mi tiempo, y ahí tengo que hacer uso de esa sabiduría que el Señor me da, ¿verdad? Entonces quiere decir que la sabiduría no es algo que queda en lo teórico. La sabiduría es para la vida práctica. Y querido hermano, hay un pasaje aquí que hay varios pasajes, ¿no? Dice 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso viene acompañado de la sabiduría. Yo me animaría a decir que hay dos aspectos acá fundamentales de la sabiduría. Hay dos virtudes que siempre van a estar presentes en una persona sabia. Tenemos el ejemplo de Jesús, y es la bondad y la gentileza, o la bondad y una persona que es bondadosa, digamos, ¿no? Una persona que tiene buenas acciones. La sabiduría la vamos a demostrar de una forma práctica. La bondad es una de ellas, ¿no? Una persona que no es bondadosa a la hora de responder, bueno, creo que le está faltando sabiduría de parte del Señor, ¿verdad? Jesús, dice la palabra del Señor, fue haciendo el bien por todas partes. No era su creatividad, su ingenio, era un asunto de vida, ¿tá? Por lo tanto, acá no se trata solamente de decirlo, sino de hacer, actuar. Tenemos que actuar con bondad, con generosidad. Nuestra conducta tiene que acompañar que somos personas sabias y que estamos recibiendo la sabiduría del Señor. De ninguna manera podemos decir que somos sabios si las acciones de nuestra vida no acompañan esa sabiduría. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la gentileza, ¿no? Bueno, si uno tiene una sabiduría arrogante, esa es una sabiduría falsa. ¿Ah? Porque la sabiduría siempre nos va a llevar a bajarnos del caballo, a considerarnos que nuestro lugar no es ahí arriba como nosotros pensamos. Una palabra que define bien esto es mansedumbre. Jesús fue manso y humilde de corazón. La mansedumbre. A veces uno interpreta mal la mansedumbre. Una persona mansa pensamos que es alguien que está caminando y dando lástima, cuando es todo lo contrario. Esa palabra mansedumbre también se traduce como alguien que está bien nivelado. Hay equilibrio en su vida, en todo lo que hace. Por lo tanto, la mansedumbre es una habilidad, un seguro y nivelado concepto de vida. Una persona mansa. ¿Ok? No es que la mansedumbre sea alguien que es tranquilo. Fulano es tranquilo. Mirá, no se le mueve un pelo, es manso. Bueno, yo creo que no, la mansedumbre no es eso. No lo veo a Jesús así. Veo a un Jesús totalmente activo, actuando constantemente. Ahora, la mansedumbre es equilibrio, ¿no? Equilibrio en todo lo que nosotros hacemos. Obviamente que esto cuesta mucho, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Bien, cuando un hombre o una mujer es manso, no se siente menos que nadie,
porque sabe que él, por la gracia de Dios, pertenece al reino de Dios. Por lo tanto, uno, tranquilo. Nos van a menospreciar en cualquier ámbito en donde nos toque estar en algún momento de nuestra vida. Pero no es como para reaccionar mostrando las credenciales y la experiencia. No, no, tranquilo. El Señor está ahí dentro tuyo y Él se encarga de todo, ¿verdad? Jamás mira con desprecio a nadie, ni cree que es superior a las demás personas. Tampoco mira mal a aquellos que saben intelectualmente más que él. No los ve como una competencia. Una persona mansa. La verdadera sabiduría es buena, es gentil, es mansa. Entonces, ¿cómo está ahí tu vida en cuanto a la verdadera sabiduría? ¿Es parte de tu vida o está lejos de vos? Capaz que en algún momento sí, ¿verdad? Echaste mano de ella y reconoces, identificás alguna de estas características. Pero capaz que también puede pasar que uno se haya alejado de esa sabiduría que viene de parte de Dios.